No pude evitar preguntarme si el césped es más verde del otro lado. La sociedad ha impulsado la idea de que la competitividad es positiva entre pares y es maravilloso en sí porque es una motivación intrínseca que aumenta la productividad. Voy a explicar esto. Hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son las que tienen que ver con una motivación personal, algo que está dentro de nosotros, que a nosotros nos causa placer o algún tipo de satisfacción. Y las motivaciones extrínsecas son cosas que hay afuera que nos hacen decir, yo quiero esto. La manera de conseguirlo es haciendo esto que me lleva a ese resultado, como es un salario. De repente tú tienes una motivación intrínseca porque te gusta tu trabajo y porque quieres ganarte la vida de una manera en que estés más cómodo con lo que estás haciendo. Pero también hay motivaciones extrínsecas, que es el salario. Tú de repente recibes una mejor oferta de otro lugar en lo que puedes hacer lo mismo y tu motivación es mayor allá porque ganas más dinero. También hay cosas que uno hace únicamente por el dinero o únicamente para obtener un resultado específico. Entonces, eso es una motivación extrínseca. Porque es bueno para la sociedad el hecho de que encontremos motivaciones intrínsecas para ser más productivo, porque sale más barato. Claro, si tú tienes una motivación de quiero superarme y quiero superar a otros en mi área, la empresa no está pagando por eso. Si es una empresa, lo que te está pagando. Y si es dinero lo que recibes. Entonces eso, sale mucho más barato. El crear motivaciones intrínsecas entre las personas, impulsar el hecho de que seamos competitivos. Obvio esto también puede tener resultados positivos para nosotros. Pero eso pasa cuando somos el percentil más alto, es decir, cuando somos lo mejor que hay en este campo que estamos explorando. Si somos lo mejor, ahí vamos a tener las ventajas. Esto puede traer beneficios jerárquicos, es decir, ponerte en una posición mejor en tu empresa, beneficios económicos que te aumenten el salario o también puedes tener mayor capital social, que es que de repente seas más importante en una escena específica. Incluso si no somos los mejores en el campo, la competencia en sí puede impulsarnos un poquito más a mejorar nuestras habilidades o lo que sea que estamos impulsando. ¿Qué pasa? Que todo en la vida funciona con moderación. Y yo creo que en la actualidad la competitividad no es muy moderada. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que terminemos castigando a las personas que incluso tienen un desempeño promedio. A ver, va a haber probablemente un castigo socialmente para las personas que se desempeñan de una manera muy baja en cualquier cosa, pero es que incluso puede llegar a que ese promedio no esté teniendo como resultados satisfactorios. Y no solo eso, sino que en el afán por obtener mayor productividad, pues el círculo superior se irá haciendo más pequeño, tratando de exprimirlo para dar resultados de crecimiento. Es decir, la cima también se va a empequeñecer con la esperanza de que se den resultados mejores. Llega un punto en que, por supuesto, esto se va a encontrar con las limitaciones humanas y pues no va a haber más crecimiento más allá del que ya lo hay. Entonces, eso es una limitación también de la competitividad. Que de repente ellos van a sortear la sociedad o nosotros mismos sortearemos de otra manera para tratar de ser más productivos. Y bien, ahora vamos a enfocarnos en qué pasa con las personas que se desempeñan más pobremente y de alguna manera terminan siendo castigadas por la sociedad. Pero ustedes me preguntan, vale, Gabriel, ¿qué esperas que haga una empresa, por ejemplo, que hace evaluación de desempeño del personal y hay personas que están peor? Pues lo más lógico será cortar a esas personas, sacarlas y tratar de buscar personal mejor. A lo que yo te respondo, ¿quién dice que yo estaba hablando de empresas y de beneficios económicos? Yo quizás estoy hablando de algo mucho que viene mucho más atrás o es más cercano a una construcción de esta idea desde que crecemos. A mí de verdad me importa es la cuna del problema. ¿Qué pasa con ese estudiante que se desempeña peor que los demás? No importa cuánto lo intente.
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? Como la empresa que despide al empleado. Entonces, ¿qué pasa? El educador se rehúsa a ayudar y se rehúsa a implantar adaptaciones para esta persona. Mira, lamentablemente eso sí que pasa en nuestro sistema competitivo. Y yo he crecido con personas y he sido educado con personas a las que le pasaba esto. Simplemente el sistema educativo renunciaba a ellos. Y bueno, además de personas que estuvieron conmigo, es que lo sé, he conocido adultos a los que les ha pasado exactamente eso. El sistema renuncia a estas personas que no tienen la culpa de alcanzar ese nivel. ¿Qué pasa con estas personas? Se llenan de frustraciones y llegan incluso a un nivel de indefensión, de no poder hacer absolutamente nada y de renunciar a una educación regular o de la oportunidad de integrarse con sus pares. Estas personas no han contado con una mayor motivación externa ni con estímulos que los impulsaran a crecer en más áreas. Probablemente ustedes crecieron con el tipo de persona que era el payaso de la clase, que sacaba malas notas y no se desempeñaba bien. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Trataban de compensar su incomodidad, la inadaptación que les hacían sentir con un aspecto social para ser agradados. Este es el resultado de que las personas que se supone tenían que ayudar y estar ahí para ayudarlo a adaptarse, pues simplemente no estuvieron y lo fueron segregando poco a poco. Y bueno, hacía todo lo posible por salir adelante con otras habilidades que tenía y tolerando mucha frustración. ¿Cómo es útil imponer una dinámica competitiva para una persona que ni siquiera llega a la media? ¿De qué sirve? La imposición indiscriminada de esta dinámica no puede ayudar a todos. Por alguna razón, cuando debería ser todo lo contrario, el ámbito laboral y académico, que debería basarse en sus estudios y todo lo demás, sigue impulsando estas dinámicas cuando nosotros sabemos de por sí, no podemos aplicar todo a la mayoría. Sí, es más económico tratar de hacerlo y funcionará a una buena parte de la población. Pero es que, ¿qué hacemos con las personas que se ven afectadas por tratar de imponer esta situación? Esto crea una población enorme de adultos profundamente frustrados que constantemente comparan sus vidas con las de los otros y sienten que no están en el lugar donde deberían estar. Esto pasa comparándose con sus pares y con los no tan pares. Estas personas se van a valorar de una manera más pobre. Y mira, ¿qué podemos pedirle a estas personas cuando resulta que en un momento en particular de sus vidas están deprimidos por sentirse inadecuados, fuera de lugar, lejos de alcanzar sus metas y además pensando que hay algo mal en ellos que no se puede arreglar? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace sentir, de que siempre estás por debajo en alguna situación. Porque es eso, creo que todos nos podemos relacionar. De repente no en el ámbito académico o laboral, pero hay unas partes de nuestras vidas en que nos podemos sentir así. ¿Cómo le pedimos productividad a estas personas? ¿Qué hacemos con el presentil bajo? ¿Lo hacemos paridad de la sociedad? ¿Los arrinconamos como pasa en muchas sociedades? Que mira, que algunas sí que están desarrolladas. Y básicamente implantamos sistemas de castas y estratos donde estas personas nunca van a tener la oportunidad de crecer hasta donde quieren crecer, donde ni siquiera van a alcanzar su mayor potencial en las áreas que puedan alcanzarlo. ¿Qué pasa cuando crecemos con talentos que de repente la sociedad no aprecia o que no puede detectar a tiempo? O sea, por lo que sea, creciste en un lugar donde la cosa que sabes hacer más no tiene un campo de trabajo, no está disponible, es mucho más difícil tenerle acceso. ¿Qué hacemos? ¿Esas personas son menos talentosas? No. Esto es un ejemplo muy cercano. O sea, ¿qué pasa si tenemos un talento natural para la música? Y de repente podríamos ser exitosísimos en el ámbito musical, pero crecemos en una sociedad donde eso no tiene cabida. Donde tienes que ser médico, donde tienes que ser contador, donde tienes que ser abogado. Y eso para nada.
Y no hablo tipo primer mundo en un lugar que de repente, claro que podrías explotar tu talento musical. No, de repente un lugar donde eso ni siquiera es posible, no hay acceso a nada. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas no son menos inteligentes, menos capaces. Lo que pasa es que no son capaces de estar en un sistema competitivo donde se mide por otras cosas que la sociedad está midiendo. ¿Por qué tenemos que ser medidos con la misma regla con la que se ha medido siempre? Es porque resulta incómodo cambiar. Muchas veces también lo veo, tipo el sistema de oposición en España. Bueno, pero ¿qué hacemos con las personas que ya están adentro si tenemos que cambiarlo? Sería injusto con ellos. El hecho de que las personas nuevas no tengan que pasar por un proceso similar o quizás más justo y que tenga más sentido. ¿Qué hacemos con las personas que ya están ahí? Entonces, es que no queremos cambiarlo, es que no queremos hacer algo al respecto, que nos incomoda. ¿Cuál es la razón por la que siempre tengamos que ser medidos por lo mismo? Porque es que no tiene un sentido racional. Las cosas tienen que cambiar y el mundo cambia. Entonces tendríamos que adaptarnos. Y ya sabemos que quizás la mega competitividad no nos está ayudando. Creo que todos podemos relacionarnos con esta sensación, incluso las personas que siempre han estado en el percentil alto. Porque como decía, van a buscar la manera de ir reduciendo el círculo mayor para tener más productividad. Y eventualmente hasta las capacidades más altas y más aptas no serán suficientes. Porque hay un límite de la capacidad física. Hay un límite en la capacidad mental que no le permitirá a la persona llegar a más. O llegar a un momento de su vida que naturalmente esas capacidades irán disminuyendo. Y se encontrarán un tope. Entonces todos somos propensos a ser comidos por un sistema hipercompetitivo. Estas personas se van a sentir súper, ultra, mega frustradas por haber estado a la cima tanto tiempo y tener los beneficios que tenían. Y de repente toparse con esto que los castra, que los deja mal. Pierden también confianza en el sistema, que creían que era meritocracia. Imagínense que un talento, un talentazo, que podría haber alcanzado muchas cosas para el mundo, en igualdad, qué sé yo, en medicina, en lo que sea, lo perdemos por estar frustrado con el sistema competitivo. Todas las cosas que se pierden porque la sociedad logró pisotearlo. Sabiendo esto y cómo nos afecta a todos el sistema competitivo, les pregunto, ¿el césped de verdad es más verde del otro lado? ¿Será que nos han enseñado constantemente a mirar a los otros lados sin siquiera poder pararnos a apreciar dónde estamos parados y cuestionar si en realidad puede ser nuestro lugar correcto y donde podemos usar cierto tipo de herramientas para aprovecharlo lo más que podamos? Puede que ese césped que envidiamos en el vecino sea tan difícil de mantener que está destruyendo su vida cuando él al mismo tiempo se está comparando por otros y está haciendo lo imposible más allá de sus capacidades para mantener ese nivel. Incluso si de verdad el césped es más verde en la casa de al lado y a esta persona no le cuesta la vida, hay probablemente áreas de su vida en las que la tenga más difícil y verá tu césped más verde. Pero realmente lo que yo te quiero cuestionar es, ¿vale la pena mirar al otro lado y preguntarse si el césped es más verde? ¿Cuánto cuesta ese césped que es más verde? ¿Estás dispuesto a enfrentar ese costo? ¿Por qué quieres enfrentar ese costo? Es, creo, la pregunta más importante aquí. ¿Por qué es para ti tan importante verte reflejado en esa situación, en esa persona, en esa carrera, en lo que sea? ¿Por qué crees que lo necesitas? Hay otras maneras de alcanzarlo. Puede que estés más feliz con alguna otra cosa. Son cuestionamientos válidos que creo que nos podemos hacer. Quiero recordarles que pueden encontrar No Puedo Evitar Preguntarme en Instagram y en Twitter en @codaverproductions y codaverprod. También pueden escuchar su versión en audio en todas las plataformas donde se escuche audio, su versión de vídeo aquí en Instagram y también en mi cuenta personal de TikTok. Pueden dejarme cualquier comentario y recomendación sobre el podcast y cosas que les gustaría escuchar y nada más me queda agradecerles por escuchar. Gracias.